Interesantísimo debate que vamos a realizar con Delfina Rossi, con Javier Milei, con Delfina Rossi, acá en Radio Sónica. Bueno, empezamos por las damas y hablamos del rol del Estado en la economía. Delfina, te damos 2 minutos para desarrollar un rol intervencionista o la libertad de la economía, Delfina. Bueno, buenos días primero. Buenos días. A todos y a quienes nos están escuchando. Agradecer el debate, agradecer también a Javier, que nos cruzamos en Twitter, la disponibilidad de venir a charlar un rato. Para mí está bueno demostrar que esto de la grieta a veces es impuesto y que en el fondo es un debate de ideas, y esa es la gracia de la democracia, ¿no? Debatir ideas, ¿no? Bueno, sobre el primer tema, evidentemente muchos de los que nos escuchan ya saben mi postura. Yo estoy a favor de un Estado que acompañe una economía que esté al servicio de la gente, y para eso evidentemente creo en un Estado intervencionista en tanto que acompañe sobre todo a pequeñas y a medianas empresas, acompañe un proceso de desarrollo, redistribuya recursos para un mayor crecimiento, que pueda equilibrar los desequilibrios propios de un modelo de Estado federal como el que tiene la Argentina, en donde hay regiones más ricas y regiones más desfavorecidas, que tenga capacidad de controlar flujos de capitales extranjeros para proteger al país de los shocks financieros y económicos internacionales. Creo en un Estado realmente presente, creo en un Estado que acompañe a las personas que menos tienen, y bueno, la verdad que creo que es la única manera que la Argentina puede llegar a ser un país desarrollado, ¿no? Los países desarrollados en el mundo, tanto Estados Unidos como Europa, como el sudeste asiático, algunos de ellos, mismo China hoy, cuentan o contaron en su momento con estados presentes fuertemente intervencionistas que apuntalaron industrias claves. Entonces me parece que la realidad y las mismas reglas del capitalismo mundial nos demuestran que para llegar a ser un país desarrollado, para crecer, para ser más fuertes económicamente, necesitamos un Estado que acompañe ese desarrollo, y por tanto, proponemos ese modelo de país, digamos. Javier Milei, buen día, ¿cómo estás? Buen día, es un placer enorme, gracias por la invitación. Antes que nada quiero adherir al primer punto que hizo Delfina con la necesidad de terminar con esta ridiculez de la grieta. O sea, la grieta no ayuda a nadie más que a algunos piolas que lucran con ella. O sea, eso me parece un tema no menor, porque hace al capital social, y si vos seguís destrozando capital, esto no funciona. Ahora, respecto, digamos, a lo que tiene que ver con la intervención del mercado, yo diría, por parte del Estado, yo diría un punto previo, ¿no? Digamos, que es cómo funciona una economía, básicamente. En general, digamos, los individuos hacen intercambios voluntarios en el cual cada uno de ellos busca beneficiarse de ese intercambio. Es decir, no es que uno pierde a costa del otro, no. Es decir, los dos salen ganando, por eso son voluntarios. Y eso es lo que genera, sí, vos ahí tenés dos instituciones, el intercambio, y tenés que eso después marca un precio asociado a una institución que es el dinero. Eso genera una señal al sistema, ¿sí? Los agentes se coordina todo el conocimiento disperso que tiene la población, que está en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso hace que todos colaboren por el bienestar social en un proceso en el cual se van realizando ajustes. En la medida que hay más tipos comprando, sube el precio, y si hay más, lo opuesto baja. Cuando uno comprende que la lógica del sistema económico funciona de esa manera, ¿sí? Vos lográs entender que el gobierno o el Estado, si vos querés, es un acto violento, ¿sí? El Estado ejerce 3 tipos de violencia. Ejerce lo que se llama la violencia autística, es decir, te mato y te saco lo que tenés y listo, porque se me dio la gana. Tenés lo que se llama la violencia binaria, que es el cobro de impuestos. Si por algo se llaman impuestos, no se llaman voluntarios ni donaciones, se llaman impuestos. O sea, sí, que son coactivos. Por eso, o sea, pagás o va preso. ¿Me entendés? Al Capone era un delincuente, asesinaba, hacía un montón de desastres, fue preso por evadir impuestos. Y el tercer tipo de violencia se llama violencia triangular. Ejemplo, cuando vos pones un precio máximo o cuando pones un precio mínimo. Todas estas 30 segundos para redondear. Acciones del Estado, ¿sí?, tienen daños directos y daños indirectos. Es decir, porque, por ejemplo, no te deja hacer la transacción que vos querías hacer. Ejemplo, querías vender tu casa
y genera indirectos, porque vos con esa plata ibas a comprar otra cosa. Entonces te genera daños directos e indirectos. Entonces, en rigor, cada vez que el Estado interviene en la economía, hace daño, ¿sí? Por ende, si la sociedad quiere tener ciertos bienes, que los quiere tener, porque los quiere tener y que sea de prestación generalizada, vos lo tenés que hacer causando el menor daño posible dentro del funcionamiento del sistema económico. Cuando vos te intervenís mucho y violentás esas señales, el sistema se derrumba. Bueno, ahora sobre la idea que han dado los dos, Marcelo, los invitamos a que digan lo que quieran en relación a lo que dijo el otro. La respuesta. Bueno, la verdad que yo entiendo que desde un punto de vista liberal las relaciones económicas son marcadas por la voluntad de cada persona y en ningún momento yo creo que la intervención del Estado o un Estado presente sea sinónimo, o la manera que pienso la intervención del Estado y la presencia en la economía sea sinónimo de un Estado fascista que promueva la violencia, ni mucho menos. Creo que el contrato social y el contrato que requieren las sociedades para funcionar necesitan de un Estado garante también de los derechos de propiedad privada y así también de las relaciones de estas personas y empresas. Entonces, como Estado garante de derechos, entre ellos las fundadas por las economías liberales, que es el derecho a la propiedad privada, necesitamos un Estado que también regule otro tipo de relaciones. Entre ellos, los servicios públicos, los bienes públicos de la sociedad, incluidos los bienes de defensa, de seguridad, de justicia, de acceso a la educación, que uno puede discutir si es acceso pública o no, etcétera, pero hay un contexto social que lo requiere, necesita cobrar impuestos. Entonces, me parece que uno no puede analizar la economía como una mera transacción económica entre pares, cuando la economía es un eje fundamental de la sociedad y del contrato social que se arma. Javier. Bueno, yo en algunas cosas, primero no todos los libertarios tienen la misma posición, ¿no? Sí. Hay posiciones, clásicas, como la de Hayek, la del caso de Friedman, que abogan por cierta intervención, ¿sí? Reconocen la presencia de bienes públicos. Uh-huh. En el caso, de Mises es minarquista, solamente le asigna al Estado un rol en lo que tiene que ver en la defensa, y después están los anarquistas tipo Rothbard. Yo, en algunas cosas puedo estar de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Ahí, por ejemplo, vos en la educación podés generar modelos alternativos, uh-huh, ¿sí? Que son menos violentos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de vouchers para financiar la educación, que es un sistema que además promueve la competencia, y de hecho los propios nórdicos aplican la receta de Friedman en ese aspecto. Después, en los temas de seguridad, estoy de acuerdo, con el rol del Estado, que brinda esa seguridad. Salud. Podría trabajar en el mismo esquema que trabaja en el caso de los vouchers, pero ella había levantado otro tema, el caso de los bienes públicos. Ojo con el caso de los bienes públicos. Desde mi punto de vista, toda solución que implica meter al Estado en el medio, sí, en realidad es una solución violenta, sí, elegida desde una poltrona, sí, y que en general representa el fracaso del intelecto en encontrar la solución. Ejemplo, ¿cuál es el típico caso que usó Samuelson para justificar los bienes públicos, que tienen dos características: el principio de no exclusión y de no rivalidad? Entonces, el caso típico, ¿cuál era? El faro. ¿Sí? No hay exclusión, no hay rivalidad, y sin embargo, Coase hizo un trabajo y estudia todos los casos de los faros, en el siglo XIX. Eran todos privados. A ambos les pregunto, entre las dos posiciones. Perdón, acá está el puerto, porque los puertos en la Argentina son privados y tenemos un gran problema de exportación porque no tenemos una gestión pública, no se puede exportar desde el puerto de acá. O quizás quizás tenés demasiado Estado en otra parte y eso es lo que está haciendo el daño. Bueno, claro, pero también es interesante bajarlo a modelos concretos. ¿Qué acaso los faros no eran modelos, no eran de la vida real? No es un modelo, es un dato de la realidad.
realidad. Es decir, lo que vos tenés es que muchas veces la presencia del Estado, ¿sí?, lo que bloquea es lo que se llama la función empresarial. Sí. O sea, digamos, cuando vos empezás a bloquear el sistema de información porque estás metiendo un ente violento que rompe ese sistema de información, que genera daños directos o daños indirectos, y sí, en algún lado el problema va a aparecer. Pero el problema, digo, no es que los agentes no lo hacen, ¿sí? El problema es que tenés un tipo desde la poltrona tomando decisiones que la verdad que solamente las podría tomar eficientemente si es omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea, si es Dios. Y eso es básicamente la falacia del socialismo, eso es porque no funciona. Entonces, en general, digamos, cuando uno toma conciencia de esto, lo que tiene que hacer es, sabiendo la cantidad de daños que va a hacer, y que además lo hace por un método violento, ¿sí?, porque siempre es violento, digamos, el tema de los impuestos, que es la forma en que se financia el Estado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, a ver, por ejemplo, hay un libro de Hayek, que en realidad son 3 libros, que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Es fabuloso, ¿no? Porque el libro 1 y el libro 2, o sea, vos los leés y es un placer, ¿no? Porque, digamos, está toda la presentación del liberalismo en estado puro. Yo sabía que este tema, el rol del Estado tenía que quedar para el final, pero vos sabés qué es lo interesante del tomo 3, del libro 3, es que él dice, bueno, pero ¿sabes qué? La gente quiere tener Estado. Quiere tener. Bueno, dame un segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es buscar la forma en la cual se instrumenta causando el menor daño posible. Entonces va haciendo toda una discusión, digo, convengamos que por eso Mises, que fue el que lo formó a Hayek y que lo rescató del socialismo y lo volvió liberal, por decirlo de alguna manera, lo mató, lo acusó de comunista directamente por eso. Y a mí me parece que eso en realidad tiene que ver con el pragmatismo para resolver los problemas. En el fondo, ese fue el programa de Thatcher. Delfina, el libro te doy 20 segundos y pasamos a otro tema. Sí, nada, solamente decir que mismo Coase, que encontró que los faros eran privados, también tiene el teorema de Coase que dice que para regular determinadas cosas como son las externalidades, también se necesita la creación de derechos de propiedad, que también las regula generalmente un Estado, ¿no? Si bueno, esa es la visión de los minarquistas, no hace conflicto con los minarquistas. Bueno, pero esto estoy diciendo, digo, por algo Hayek llega al hecho de que no solo la sociedad quiere Estados, sino que para algunas cosas los Estados y las democracias liberales protegen básicamente la propiedad privada y regulan contratos. Yo, ahora, digamos, después, que esa parte no tengo problema. Bueno, por eso digo, después, digamos, las diferentes corrientes ideológicas, y también podemos mencionarlo a Keynes y todo, tiene una visión de qué más puede hacer el Estado para justamente proteger la economía. Acá, digo, la intervención del Estado que yo estoy hablando es justamente, y lo decía Yanis Varoufakis cuando empezó a ser ministro de Finanzas de Grecia, digo, al final nos encontramos con la paradoja de salvar el capitalismo, ¿no? Yo estoy hablando de un Estado que salve al capitalismo, bueno, y que promueva... No, vamos a Keynes no salva el capitalismo. O sea, digamos, en especial lo que es la teoría general, digamos, primero es un libro deplorable, ¿sí? Que está plagado de errores, plagado de inconsistencias, ¿sí? Digamos que tiene, digamos, errores casi ridículos, tiene un problema de teoría del valor, digamos que en el fondo implica un retroceso fenomenal porque vuelve a la teoría del valor trabajo, le asigna la determinación de la tasa de interés al mercado monetario, lo cual, digo, es prácticamente una estupidez. O sea, digo, a ver, digo... Yo no estoy de acuerdo, pero igual por ahí sigamos con las preguntas. Digo, o sea... Keynes no salvó el capitalismo, el libro es de 1936 y la crisis de la Gran Depresión terminó en el 33. Y básicamente la explicación, digamos, académica, seria sobre qué pasó en esa crisis fue La historia monetaria de los Estados Unidos, capítulo 7 de Milton Friedman y Anna Schwartz, validado por Ben Bernanke. Les pido un minuto y vamos a tratar de bajarlo a la gente. De bajarlo un poquito con la crisis que vino. ¿Cómo que no? Digamos, salvó el mundo. Igual me parece emitiendo con el quantitative easing a la Friedman. Me parece interesantísimo que se pueda discutir, que haya un espacio para discutir de estas cosas y charlar de bibliografía, me parece genial. Me da por otra parte la sensación de que están tan mal estudiados los autores en la Universidad Argentina que, pero bueno, es otra discusión. Si estudiamos con fotocopias... Eso es culpa de los keynesianos. Leer Keynes, vos sabés que yo la teoría general la leí 5 veces.
Porque no la entendías. No, Eso es una chicana. no, digamos, pará, A mí me pasa con el No, yo voy Freud, a- no no, lo yo voy a- entiendo. no, Yo yo voy leo a- Hayek y tampoco lo comprendo. Yo voy a hacer un punto porque es muy interesante, digamos, ella lo plantea como un chiste, digamos, yo ni siquiera lo pienso como chicana porque digamos, me parece No, divertido pero creo que el argumento. No, pero voy a explicar por qué. Dale. Mira, primero la leí cuando estaba haciendo la facultad. O sea, ahí leí a Keynes por primera vez. La verdad es que lo leí y creí que lo había entendido. ¿Sí? Que lo leí a partir del conocimiento que vos tomás en la facultad, que no es Keynes, son los keynesianos, que es una cosa Interpretación de- claro, muy distinta. Es decir, y partís de una visión cuasi deforme de lo que es el modelo Hick-Hansen o ISLM y sus versiones posteriores, que es el modelo de la síntesis neoclásica keynesiana. Y esa es la primera lectura que vos haces de Keynes, que es la que hice yo, la que hacen casi todos. Después yo lo estudié en mi segundo posgrado, que lo hice básicamente en economía de desequilibrio, o sea, estudié con los keynesianos, o sea, estudié keynesianismo en serio, o sea, yo llevo a Lejonhoff en la sangre, aunque nadie lo crea, ¿sí? Ahí, digamos, es como que tuve una visión mucho más interesante sobre lo que fue Keynes. Después lo volví a leer cuando fue la crisis subprime. Y después, cuando dejo de ser un neoclásico recalcitrante, al ver la posición de mis colegas, y que empiezo a adherir a posiciones más a la Friedman, que siempre lo había considerado como un hermano bastardo, entro a estudiar la escuela austríaca, y en esa transición, cuando leo Mises, Hayek, Rothbard, vuelvo a leer a Keynes. Y ahí es donde lo interpreto genial, porque digamos, porque aparte yo ya venía leyendo desde Wicksell, los suecos, al propio Keynes cuando estaba del otro lado. Es más, por ejemplo, Tengo que pasar a otro dame tema, un por segundo. favor, Javier. Lo digo lo que más ayuda para entender a Keynes es lo que es el tratado sobre el dinero y el debate con Hayek. Porque en ese proceso, digamos, Keynes no le contesta a nadie, al único que le contesta es a Hayek porque lo mató. Pero lo interesante es que en un momento Keynes le dice, pero ¿yo qué hago discutiendo esto si yo ya no creo más en esto? Entonces, cómo él va modificando y él deriva en la teoría general. Pero es muy interesante llegar a esa concepción. Cuando vos entendés todo lo que era el debate previo y qué eran las cosas que estaban pasando por Keynes, porque también está bueno leer la correspondencia entre ellos, ahí te das cuenta que es la teoría general. Bueno, pasamos a otro tema, se extendió demasiado y quiero que entre todo porque me parece interesante para bajárselo a la gente. Inflación, causas y cómo se soluciona o se desacelera. Delfina. No, bueno, que empiece Javier. Eso Por es favor, un Javier. problema. Dale. A ver, digamos, yo voy a... 2 minutos y medio, no hay problema. Mi punto es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Deriva de la propia existencia del dinero. Los precios están denominados en unidades monetarias. Ahí, digamos, vos tenés o versiones muy torpes, como son las de la teoría cuantitativa, ¿sí? Digo que obviamente los austríacos no adhieren a eso, porque implica la neutralidad del dinero, y ni Friedman creía eso, porque cuando lees el Friedman las conferencias es distinto. Entonces, cuando vos emitís, digamos, los austríacos tratan este tema como si fuera un bien más de la economía. Entonces, vos, por ejemplo, ¿cuánto pagarías por tu primer vaso de agua en el desierto? Y una fortuna. Por el segundo menos, por el tercero menos, después que te tomaste 50 litros y te traen un vaso de agua, se lo tiras por la cabeza. Bueno, se llama utilidad marginal decreciente eso. Con el dinero te pasa lo mismo. Cuando te inyectan el dinero, ¿qué es lo que pasa? Y vos tu relación de sustitución se ve alterada y te ves incentivado ¿a qué? A comprar otros bienes. Entonces, se produce lo que se llama la pérdida del valor adquisitivo del dinero, ¿sí? Es decir, vas a necesitar más unidades monetarias para comprar la misma cantidad de vino. O te lo pongo en otro ejemplo. Tengo peras y bananas. Aumenta la oferta de bananas sin que se modifique la demanda. Bueno, ¿qué va a pasar con el precio de las bananas? Y va a caer, vas a necesitar más bananas para comprar las mismas peras, ¿sí? Entonces con el dinero pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo único que y de hecho toda la evidencia empírica, y de esto hay datos desde 2800 años antes de Cristo, desde la quinta dinastía de los egipcios, ¿sí?
que la única forma en que se logró controlar la inflación fue deteniendo la emisión monetaria, ¿sí? El resto son juegos de laboratorio. Delfina, ahora vos. Sí, yo la verdad que disido en esto, es muy fácil tener posiciones diferentes, no soy la única, digo, hay muchas teorías económicas que también creen que el dinero tiene otro rol, y sobre todo lo que me parece interesante es que después de la caída del sistema de Bretton Woods, ¿saben? En el 71 asume Nixon, 73 termina el sistema de Bretton Woods. Los bancos y particularmente Wall Street empiezan a tener otro rol en la creación del dinero. Es decir, una cosa es evidentemente la masa monetaria que emiten los bancos centrales, y otra cosa es también la capacidad que tienen los bancos de generar dinero a partir de la función de dar préstamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso genera otras reglas en el juego a nivel mundial. Eso por un lado. Por el otro lado, en la Argentina, la inflación no es exclusivamente un fenómeno monetario, también tiene causas reales y particularmente tiene que ver también con los procesos de evaluación o de cambio del tipo de cambio, ¿no? De cómo fluctúa el tipo de cambio y qué repercusiones tiene eso en la estructura productiva argentina. Entonces, me parece que en la realidad, lo pongo como dos cosas distintas porque también la profundidad del sistema financiero argentino es mucho menor que en Estados Unidos y en Europa, en donde evidentemente lo que decía antes de la capacidad de creación de dinero de los bancos es otra. Digo, el mismo Mario Draghi, presidente del BCRA, cada 2x3 dice, del BCRA, BCE, ay Dios mío, del Banco Central Europeo, cada 2x3 dice que no consigue, a pesar de que aumenta la tasa, no consigue que esto tenga una traducción en los temas de inflación, digo, porque está quebrado o al revés, o que tiene problemas de deflación o una inflación muy baja, porque ni siquiera la política de estímulo de creación de dinero la pueden transmitir porque tiene quebrado el esquema entre lo que hace el Banco Central y lo que hacen los bancos. Pero en la Argentina particularmente la estructura productiva tiene mucho que ver en los procesos de inflación, y además hay una inflación que también se puede generar por puja distributiva, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que hay dos cosas. Uno, la inflación no por sí misma es buena o mala, hay que ver de dónde viene, a quiénes afectan, y por otro lado también es mentira que me parece que a la gente del campo nacional y popular, a la gente más progresista, le da igual la inflación. Digo, yo sí creo que la inflación es un problema para la mayoría de las familias si no se debe por una causa de puja distributiva. Ahora no, sí. No, para. Sí pueden claro, disentir. porque, vamos a... Tienen 3 minutos y medio para hacerlo. Friedman te diría primero los datos. Desde la nacionalización del Banco Central de la República Argentina en el año 1946, ¿sí?, sacando el periodo de convertibilidad, la cantidad de dinero creció al 175% promedio anual. Y la inflación promedio anual fue del 170%. Es decir, si no es una causa monetaria, verdaderamente estamos en problema porque claramente... Y si pones la convertibilidad, la base creció a un ritmo promedio anual del 151 y la inflación promedio anual fue del 148. Es decir, más del 98% del problema está explicado por la emisión monetaria. Bueno, no sabemos la causalidad ahí. Bueno, ahora voy a eso. Dale. Voy a eso. El segundo punto es, voy a tomar el de la causalidad, después voy sobre el otro. Cuando vos haces los estudios de causalidad, porque el punto es si vos emitís y generás inflación, o si los precios subieron y para que no haya desempleo vos validás monetariamente. Es decir, que es la hipótesis de la inflación estructural bajo distintos modelos de dinero pasivo, que puede ser patrón externo, patrón mercancía, patrón salario o patrón crédito. Entonces el problema es desde dónde va, si va desde la cantidad de dinero a los precios o si va desde los precios a la cantidad de dinero. Cuando la tasa de inflación es baja, en niveles bajos de inflación, lo que muestra la evidencia empírica es que la causación va desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios. Entonces la cuestión es, los estructuralistas con todo criterio podrían decir, mirá, en realidad, pero cuando vos estás pasando niveles de inflación por encima del 20% o del 30%, la causación va desde los precios a la cantidad de dinero. ¿Sí? Digamos que es el argumento estructuralista. En realidad, una de las cosas que hizo Robert Lucas, dentro de todas las que hizo y por las cuales le dieron el Nobel de Economía, es que cuando vos vivís en un entorno de inflación alta, aun cuando tomes expectativas adaptativas
y con agentes haciendo learning, o sea, aprendizaje, lo que vos te vas a dar cuenta que si te quedás dormido, quebrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con expectativas racionales, o digamos, o que convergen muy rápido, que sería este caso, ¿qué es lo que pasa? En realidad, vos te anticipás a la política monetaria y la causación vuelve a ser desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios. Ese es el segundo, con lo cual la hipótesis estructuralista está rechazada también empíricamente cuando haces un modelo que se parezca más a cómo toma decisiones la gente. Tercer punto. No es cierto que una devaluación... 30 segundos. Sí, pero pará, a ver, no es cierto que la devaluación se traslade a precios. Cuando vos tomás todos los casos de países que tienen regímenes serios de monetarios, el traspaso a precio es del 2%. ¿Sí? Es decir, entonces el problema tiene que ver por qué en Argentina entonces cuando yo devalúo se pasa a precios. En general, digamos, ¿por qué se pasa a precio? Porque como vos en general estás controlando el tipo de cambio, ¿sí? Y estás emitiendo, ¿sí? Digamos, eso, se genera un problema técnico que se llama sobrante de dinero. Si vos no quitás ese sobrante de dinero, cuando devaluás, en realidad lo que vas a estar haciendo es validar monetariamente la suba de precios que venías acumulando de antes. Pero no es que lo haces porque devaluás, porque si no, digamos, o sea, te puedo mostrar. Es más, no tengo que irme al mundo, porque Estados Unidos, por ejemplo, devaluó contra el euro, ¿sí? Un montón. Y no tuvo inflación. Y pasó después lo opuesto y tampoco pasó lo mismo. Se devaluó Gran Bretaña y tampoco tuvo inflación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema verdadero? El régimen monetario que tenés y si tenés precios libres o no. Porque cuando vos tenés control de precios, ¿sí? Generás estos problemas del exceso de dinero y vos tenés la sensación de que devaluaste y se pasó a precios. Pero en realidad lo que vos estás haciendo es que vos tenías un montón de dinero que lo tenías atrapado en el sistema y de un día para el otro lo soltaste y convalidó. No te quiero guardar, pero prometo que para el próximo traigo la campanita, ¿eh? Traigo la campanita. No, pero me parece súper divertido. Igual está bueno, pasamos a otro tema. Está bueno porque Javier explica lo que dicen los estructuralistas, lo que dicen la teoría. Es que los estudian todos. Está bueno igual porque yo... Igual pregunto, Sí, Fred, digo, para la audiencia también. Efectivamente, las devaluaciones en Argentina a veces se han pasado precios, en otras partes no. ¿Por qué? No, las devaluaciones en Argentina tradicionalmente se pasan a precios, en parte porque, digamos, si hacemos lo que dice Javier, que entiendo que es cuando se tiene que devaluar, también aumentar la tasa de interés automática. No, yo no hablé de la tasa de interés. Bueno, como vamos, a ver. Te puedes meter con mi vieja, pero no con los precios. Los precios son sagrados. ¿Sí? Es decir, tocar la tasa de interés, sí. Como yo no soy keynesiano, ¿sí? Digamos, es un cociente de precio relativo del presente respecto al futuro. Por ende, es un mecanismo de coordinación intertemporal, por el cual paso consumo del presente al futuro, o traigo el futuro para el presente, y decido tomar inversiones, es decir, si ofrezco mañana o si ofrezco hoy. Entonces, eso es la tasa de interés. Bueno, o sea, porque de hecho... No, porque, a ver, digamos, o acaso por ejemplo, en economía sin dinero no tenés inflación. No podés tener inflación, eso lo demostré en un artículo, que no hay inflación en el trueque. Pero en economía sin dinero sí tenés la tasa de interés, que tiene que ver con la relación de preferencia intertemporal entre el presente y el futuro. Entonces, la tasa de interés no tiene que ver con cuestiones monetarias. Esa es la burrada keynesiana, una de las tantas burradas que hace Keynes en el Tratado sobre el Dinero. Que dicho sea de paso, les cuento que Keynes tomó un solo curso de economía con Marshall. Mira. Y por eso comete tantos errores de equilibrio parcial al tratar de trasladarlo a equilibrio general. Tratemos de pasar a otro tema. Hace un comentario vos y tratamos de pasar a otro tema. Por una cosa que pensaba preguntar antes, o preguntarles a las dos antes, y justo casi está semi respondida por Javier. Cuando fue en Argentina esta famosa crisis de 2001 y luego se armaron estos clubes del trueque, me acuerdo perfecto de haber ido a verlos, a ver qué pasaba. Y efectivamente la persona que vendía galletitas o lo que fuere, intercambiaba galletitas, comenzaba intercambiando una bolsita de galletitas por otro producto razonablemente equivalente en ese momento, pero después a medida que había una cierta cuestión que si la galletita era muy requerida, empezaba a tomar menos cantidad de productos, digamos, por sus galletitas. Con lo cual habría, a pesar de que no es que hay inflación necesariamente, hay como una especie de ánimo. No, eso se llama cambio de precios relativos. Claro. Pero ojo, a ver, vamos con la economía de trueque, tiene dos problemas. Uno es que necesitas lo que se llama la doble coincidencia, y eso es un problema. De hecho, el dinero, como invento, es un invento del sector privado. ¿Qué es lo que empieza a descubrir la gente? Los bancos eran todos privados, hasta los bancos centrales.
A ver, no había bancos centrales. había De hecho, los bancos bancos centrales es una después institución fueron moderna. centrales, claro. A ver, vamos a este punto. El tema es el si los romanos tenían hasta crédito hipotecario, para que los argentaris eran los que daban. ¿Qué es lo que sucede? En ese proceso de intercambio, como vos necesitas la doble coincidencia, quizás vos no te interese servicio de economía y digo, entonces estamos trabados y hay transacciones que no se pueden hacer. ¿Qué es lo que descubre la gente? Que vos podés utilizar bienes para hacer intercambios indirectos. Así, por ejemplo, se usó el tabaco, el alcohol. Hay un chiste de Friedman en la hiper alemana que dice, se hacían transacciones con alcohol, dice, la definición más líquida de dinero que conocí en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se llama intercambios indirectos. Entonces vos vas encontrando un bien, o el tabaco, que va haciendo... Sí, necesito pasar a otro tema, por favor. Bueno, por favor, después de 10 eso segundos. llegó 10 el segundos, oro, Delfina, y pasamos a sí, otro la tema. plata, sí, por las características que lo permiten. Pero déjame volver a la Y inflación, después, dale. y 10 después segundos, digamos, te doy 10 apareció el segundos papel. y pasamos a otro Dale. Nada, simplemente decir que la devaluación en la Argentina genera inflación vía costos, porque tiene que ver con las elasticidades, exportación, importación y sobre lo que importamos, y como generalmente lo que importa en la Argentina son bienes intermedios para la producción industrial, automáticamente aumenta el costo de producción y eso se traslada a precios. A su vez tiene un efecto en los alimentos, porque sabemos que mayoritariamente exportamos alimentos. Entonces, a los productores de alimentos les conviene exportar, disminuye la cantidad de alimentos disponibles en nuestro país y aumentan los precios. Eso es lo que se da generalmente en la Argentina. A su vez, cabe decir que tengo publicado un working paper con James Galbraith, un economista de la Universidad de Texas, bastante conocido, en donde demostramos que las devaluaciones generalmente están asociadas también a procesos de aumento de la desigualdad. Y en unos 30 países del mundo, después de justamente Bretton Woods, en economías abiertas, industrializadas, por esto que estábamos hablando también. No, te pido que no, acá hay otro tema. A ver, porque esto vale la pena discutirlo. A ver, digamos, ella dice que sube los costos y eso se traslada a precios. Eso es falso. Es decir, eso, digamos, en el fondo es volver a... Lo podemos mezclar con el otro tema. Porque digamos, más divertido que la deuda esto. Es de vuelta, es la suerte de los costos y trasladando a los precios. Hay un trabajo de Menger, sí, que se llama Principios de Economía Política, 1871, desarrolla algo que se llama la ley de imputación, ¿sí? O principio de imputación, que no son los costos los que determinan los precios, como hacía la teoría valor-trabajo, o lo que hace Keynes en la parte de teoría valor, capítulo 21, ¿sí? Sino que en realidad son los precios los que determinan los costos. Y lo voy a demostrar con un ejemplo muy simple. Supongamos que yo me dedico a producir vino, ¿sí? Entonces agarro, me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo la etiqueta, me consigo el corcho, y además, ¿saben qué? Como además tengo el monopolio, le voy a cargar un bruto margen. Te voy a meter una botella así de 5 lucas. ¿Sabes qué? Estoy en una sociedad de abstención. ¿Sabes cuánto vale? 0. Es decir, el valor viene determinado por las preferencias y la escasez. Y la inflación, en el fondo, ¿en qué medís los precios? Los medís en unidades monetarias. Lo que está perdiendo valor es el dinero. Es decir, lo que te genera inflación no coincidís. Yo lo que digo es que en algunos precios, algunas cosas quizás se pueden definir así. La realidad, si uno habla con las pymes en Argentina, que te cuentan que el aumento de costos de producción llevan a que las pymes tienen que cerrar, de que no acceso al crédito porque el precio del dinero también es más alto, es que no pueden acceder al crédito. Digo, el precio del dinero de las preferencias intertemporales para eso se llama tasa de interés, no precio del dinero. La tasa de interés. O sea, el precio del dinero es lo que vos podés comprar con el dinero, su poder adquisitivo. Es el inverso del nivel general de precios. Es decir, si vos las tasas de interés son altas, ¿sabes por qué son altas? Porque hay desahorro, porque no hay ahorro suficiente en la economía. ¿Y sabés quién es la mayor fuente de consumo de ahorro en la economía argentina? El sector público. Y sí, tiene un déficit fiscal colosal. ¿Es el Estado o no es el Estado? Es el Estado el que presiona sobre la tasa de interés. O sea, el Estado te está matando la competitividad en varias cuestiones. Pero volvemos para atrás en el rol del Estado. A ver, vamos a pasar de tema, por favor, les pido. Así tiene que ver con la deuda, lo del déficit. Después cada uno de ustedes, si quieren volver al tema en los minutos libres, vuelven. Endeudamiento, emisión monetaria o deuda externa, Delfina. Ese es una multiple choice. No, si lo que quieras,
pero habla de endeudamiento en la Argentina hoy, ¿cómo la ves? Endeudamiento Si hoy. querés arranco yo. A ver, si querés arranco yo para evitar. No, igual el lo problema. que voy a marcar unos principios básicos de lo que yo creo. Digo, uno, la deuda en sí misma no creo que sea algo negativo. Digo, es como lo que decíamos, o preferencias intertemporales. Hay momentos en donde el país necesita inversiones para desarrollo en infraestructuras que son de una magnitud suficiente. Está bien que exista el acceso a los mercados financieros, por eso los mercados financieros existen. Y es importante que la Argentina haya vuelto a tomar deuda internacional en ese sentido. Ahora, ¿a qué costo se está tomando? ¿En qué se está gastando la deuda? ¿Se está gastando para megaproyectos de desarrollo industrial que genere trabajo y desarrollo en la Argentina a largo plazo? La verdad es que parece que no, que va orientada a financiar un gasto público corriente. Entonces ahí violamos la ley, digamos, de para qué nos endeudamos como país, una deuda que va a ser pagada por generaciones futuras sin que ésta genere beneficios a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, ese es un principio básico que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. Evidentemente, además, por la trayectoria de nuestro país, ¿no? Y lo que es el riesgo país y un montón de cosas, me parece que la deuda externa viene asociada a ciertos requisitos de llevar a cabo determinadas políticas públicas. Entonces ahí es cuando se mezcla en parte con lo que uno diría la soberanía nacional o lo que pueden hacer los estados electos, ¿no? Si uno accede... Si vos decís, te dan deuda externa y te obligan a reducir el Estado, por ejemplo. O a reformar el régimen de jubilaciones y pensiones en la Argentina. Digo, ahí me parece que... Vos vas pensando. Digo, me parece que lamentablemente no es que existe un mercado, o no siempre, cuando se accede a la deuda externa, es en condiciones de igualdad. Digo, en el intercambio de deuda hay un intercambio y una cuestión política que excede la cuestión económica. O sea, en términos de lo que preguntaba Maxi recién, es mejor endeudarse que emitir. No, me parece que, digamos, repito, la inflación en la Argentina no está controlada, no porque Sturzenegger le haya dado a la maquinita. Me parece que son otras causas. Entonces, si el problema de emitir, no emitir, es por la inflación, que concuerdo que muchas veces es un problema para la mayoría de las familias argentinas, digo, me parece que tenemos que ir a cuestiones de costos, de cadenas productivas, de cadenas de valor y cómo está organizada la economía argentina. Bueno, Javier, tus minutos. A ver, digamos, en primer lugar, si son tan leoninas las condiciones que nos imponen, no tomemos deuda. Exacto. Achiquemos el déficit fiscal. Ahora, digamos, o achico el déficit fiscal. Sí, lo que no puedo hacer es putear contra la deuda, ¿sí? Y al mismo tiempo, digamos, o sea, decir que no quiero hacer el ajuste. O sea, o ajusto y no tomo deuda, o no ajusto y tomo deuda. Digo, ese es lo primero. Digo, el problema también son las dos cosas. No, digo por eso. Digo, yo digo, ahí digamos, no critiqué nada de lo que dijiste, salvo algunas cuestiones, digamos. Que, entonces, el primer punto es ese. El segundo punto es, cuando vos tomás deuda, en realidad lo que estás haciendo es cobrar impuestos a futuro. Sí, eso también Diego Delfina lo explicó de modo impecable. Y por otra parte, me parece que no es trivial, digamos, el mix de financiamiento que vos elijas, porque si vos, o sea, decidís financiarte con emisión monetaria, la realidad es que lo que vas a hacer es generar inflación, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que a los que más golpea es el sector más vulnerable de la economía, porque básicamente le pega 20 veces más que a los que más tienen. O sea, esa es la realidad. O sea, es profundamente... Digamos, si vos sos progresista, deberías ser monetarista en el Banco Central. ¿Por qué? Y porque tendrías que ser un enemigo de la inflación, porque al que más castiga es el que menos tiene. Además, digamos, la inflación genera otro problema, que te distorsiona los gobiernos lo ha podido controlar. Que te distorsiona los precios, te jode la señal, porque la inflación es, digamos, al sistema de precios lo que un ruido a la comunicación. Entonces, o sea, te distorsiona el sistema y no opera. Por eso, de hecho, Sturzenegger mostró en su último discurso que aquellos países que bajaron la inflación debajo del 20%, crecen 1,5 puntos más. O sea, y que es un número, hace que a lo largo de 100 años eso, tu PBI per cápita sea 6 veces más grande. Ojo que es un número importante. Bien, entonces, a lo que voy es, y después vamos a lo que está pasando hoy. Pues nosotros, digamos, con Giacomini hemos hecho la estimación, o sea, vos cuando emitís,
el impacto en los precios no es instantáneo. No. ¿Cuánto puede llegar a durar? A nosotros las estimaciones nos dan que puede ser entre 12 y 18 meses. Ajá. Si en el medio tenés un shock negativo, digo, se te puede acelerar a 12, si no son 18 meses. Básicamente, cuando vos mirás los números de Argentina, o sea, cuando se fue Banoli, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero venía al orden del 47%. El tema de los futuros la hubiera llevado al 80%, porque la economía ya no funcionaba en diciembre del 2015, ¿sí? Estaba totalmente atascada. Eso te dejaba una inflación para adelante de 80%. Pero no solo eso, sino que además, esto de que vos tenías tipo de cambio fijo, controlado, regulado con el cepo, y emitías para financiar el fisco, te generó un sobrante monetario de 4 puntos del PBI. Eso en la economía argentina pasó 2 veces. Pasó en 1959 y pasó en 1975. Cuando vos te quedaste sin divisas, les recuerdo que Banoli dejó 1.200 millones de dólares líquidos, ¿sí? Era lo que había verdaderamente. Cuando vos, sin tener divisas... ¿Fue así, Delfina? A ver. No conozco en detalle los números. Yo sí los tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tuviste que abrir, ya sea en el 59 y en el 75, porque te quedaste sin dólares, pasó algo, que es, se te multiplicó por 6 la tasa de inflación. En el primer caso pasó de 20 a 120, en el segundo de 30 a 180. Si nosotros traíamos 80 de inercia, nos íbamos a 480%, casi 500% de inflación, o sea, una hipermoderna. ¿Cómo se arregló eso? ¿Sí? Se arregló, ¿sabes cómo se llama? Levax. Esa torta de Levax que hay ahí. Bueno, es eso, digo, Sturzenegger, porque aparte muy irresponsablemente, Pratt Guy dijo, no, eso no existe. Salió Sturzenegger a la primera rueda, dijo, bueno, a ver, vamos a poner la tasa en el nivel de arbitraje. Luego la puso en 38, chupó 118 mil millones de pesos. ¿Sabes lo que dijo? El quilombo que tenemos acá es tremendo. O sea, por eso empieza su mandato sacando todo el tiempo letras. ¿Por qué? Porque evitó una hiper. ¿Y cuándo hubiera tomado lugar? En marzo, que fue cuando se derrumba la demanda de dinero. Bueno, cambiamos y tratamos de unificar el último tema. Es súper interesante igual la discusión sobre todo de la LEVAC y de deuda, después si me puedo meter. Sí. ¿Querés contestar 20 segundos? Te doy 20 segundos, dale, contesta. No, bueno, me parece que es verdad que la Argentina tiene un problema de generación de dólares genuinos. En realidad no es solamente de gestión de... Digo, no todo pasa por lo que decía el BCRA. Digamos, en algún punto tenemos que cuestionar el modelo de generación de dólares genuinos en cuanto a la exportación y la capacidad de exportar que tiene el país y cómo hacemos para que exista un desarrollo en la Argentina real, para que no cada 5 o 10 años choquemos con la famosa restricción externa que genera estas, digamos, un invento keynesiano. Con precios libres no hay restricción externa. Bueno, no comparto. Bueno, a ver, hagamos el ejercicio. ¿De qué surge la restricción externa? La restricción externa te surge en un modelo de precio fijo donde vos le rosqueás a la demanda, ¿sí? Y en algún momento, ¿sí? Digamos, te quedás. Las exportaciones son insuficientes para financiar las importaciones. Pero ¿eso por qué pasa? Porque tenés precios fijos. Si vos no tuvieras precio fijo, salta el tipo de cambio y automáticamente te va a dejar la oferta y la demanda donde tienen que estar. Sí, el problema es que, digamos, me parece que los modelos que vos cuestionás yo estoy hablando, digamos, más que el modelo, estoy hablando de la realidad. La restricción externa es un invento keynesiano. Está bien, de precios fijos. Que nosotros no tenemos una Argentina sin precios fijos. ¿Cómo hacemos para desarrollar el país? Esa es mi pregunta. Porque, digamos, ahí me meto. Dale. Modelo de desarrollo industrial. Modelo de desarrollo de la Argentina. Es el último tema. Ahora, no sé, empieza que quieras, si querés Delfina. Ella que estaba con el coso. O sea. Dale, nos metemos en ese tema que es el último. Sí, a mí lo que me parece, digo, indiscutiblemente la gestión de lo que hace el BCRA y la política monetaria de un país debería ser un punto de debate político mucho más frecuente en nuestro país y a la hora de votar que lo que es históricamente. En eso yo comparto, digo, no es indiferente lo que pasa con las LEVAC, la cuestión de las LEVACs, el tipo de tasa que se le aplica, etcétera. Me parece que nos falta como sociedad profundidad en ese aspecto. Ahora, lo que yo no creo es que sea posible plantear un supuesto modelo con libertad de precios, y esto quiere decir tampoco de control de exportaciones, ni de fomento de exportaciones, ni de protección de economías regionales, ni de promoción de pequeñas ni medianas empresas, ni de control de monopolios. Eso quiere decir todo.
Digo, no veo ni hablar de negociación colectiva, salarios, todo eso también quiere decir no gestión, no control de precios. Digo, no veo cómo eso va de las manos de un modelo de desarrollo. Cuando la realidad, y esto pasa como la igualdad entre los hombres y mujeres, ¿no? Yo estoy a favor de la igualdad, entonces no aplico discriminación positiva. No, bueno, la verdad que me venís desfavoreciendo durante siglos y siglos de patriarcado. Para que yo llegue a la igualdad con los hombres necesito discriminación positiva. Bueno, lo mismo en la economía, digo, las economías regionales tienen desventajas, que sus características propias están alejadas, no tienen infraestructura, generalmente puede generar o no determinado riesgo de inversión, o lo mismo la protección de lo que nosotros sabemos que es los convenios colectivos de negociación para que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo y avancemos hacia ¿Cómo un desarrollo. ¿Cómo desarrollás claramente la industria en la Argentina? ¿Cómo puedes desarrollarla para darle empleo a la gente? La industria es el principal creador en esto de estoy empleo. diciendo, para mí un modelo que no regula el vos decís que comercio no, Marcelo. internacional. Claro que no, es el sector servicio, 70% del empleo lo genera el sector Bueno, hoy servicios. es el sector servicio, digamos. Después Bueno, digo, de entonces ya modelos estamos preocupados del tema del trabajo y Bueno, nos metemos en uno que genera el 20 nada más. No, lo que Digo. pasa es que la realidad es que muchos servicios están asociados a la industria. Digamos, tampoco es... El problema, ¿cuál es? Que si uno piensa el modelo de ser Australia, como propone el actual gobierno, es un modelo que basado en el turismo y en el campo, es un modelo que a la Argentina le sobra la mitad de la población. Entonces, para los niveles de población que tiene la Argentina, no pensarnos como un modelo de desarrollo industrial, la verdad es que nos sobra gente. Digamos, las capacidades, los países con la magnitud que la Argentina necesitan de una industria pujante, o puede ser, si no, India, que también lo propuso la vicepresidenta, y tienes condiciones de trabajo y de vida mucho peor. O sea, Le damos sus minutos a Javier. Ya le dejo a Javier. O sea, vos decís, Argentina puede transformarse en un país industrial, o sea, existen las posibilidades que salga a competir al mundo y funcione. Argentina sí, para eso evidentemente se necesita justamente un Estado que intervenga, que proteja determinadas industrias, y no es compatible con lo que decía Javier antes de precios libres, pero también, pero es verdad, si vos querés un modelo de desarrollo industrial real, necesitas proteger determinadas industrias. Ahora lo tuyo. En primer lugar, ¿sabes cuándo sobra gente? Cuando los precios no son flexibles, cuando hay rigideces en los precios, cuando metes regulaciones, es decir, cuando metes la garra el Estado, ¿sí? En detrimento de la maravillosa mano invisible, pasan este tipo de Te cosas. veo con un gráfico ahí. No, claro, porque voy a contestar con los datos. Usa un montón A ver, de gráficos, en eso es a ver. admirable. Estoy todo el día mirando dos números. Sí, yo también, A ver, pero lo tengo un poco organizado. El tema es el siguiente. Aquellos países, ¿sí? Donde se caracterizan por adherir a la libertad económica, ¿sí? Crecen más que el doble. O sea, crecen 3,63 per cápita contra 1,5. Aquellos países que son más libres, o sea, que adhieren a las ideas del liberalismo, a dejar que los mercados se expresen libremente, tienen un ingreso 9 veces más alto. Es más, los segmentos más vulnerables de la sociedad son 11 veces más ricos, ¿sí? Es más, la pobreza es 24 veces menor. Y no solo eso, además viven 15 años más. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hace que esto de... Bueno, mira, esto tiene que ver con abrazar a la libertad económica, ¿sí? A entender, ¿sí? Cómo funciona. Por ejemplo, en algún momento, Delfina menciona el tema de los monopolios. Vos sabés que cuando vos estudiás crecimiento, que esa es mi especialización, el crecimiento te lo genera la presencia de lo que se llama rendimientos crecientes. Es decir, las estructuras concentradas. Cuando vos te vas a poner a tocar eso, lo que vas a hacer es joder al crecimiento. Cuando vos redistribuís el ingreso, achicás el ahorro, cagás el crecimiento, ¿sí? Es más, hay un artículo mío que separo cuándo los monopolios son buenos y cuándo los monopolios son malos. Si el monopolio surge porque el Estado te dio una prebenda para que seas vos, ese es una porquería. Ese lo tenés que reventar. Ese no es un empresario, ese es un empresaurio, ¿sí? Con suerte, si no, hasta cae en la categoría de empresucio. Bueno, por eso. Y después, y por otro lado, lo que vos tenés es que, a ver, si un tipo, ¿sí? Satisfaciendo las preferencias de su prójimo, te logra vender un producto de mejor calidad y a mejor precio, ese tipo es un benefactor social, es un héroe, ¿sí? Entonces,
Cuidado con eso, porque en realidad el problema siempre es la intervención del Estado, no la ausencia de intervención. Y el otro tema que voy es, ¿sabes cómo se crece? Se crece acumulando capital físico, capital humano, capital institucional y capital social. Capital físico, nosotros estamos invirtiendo menos de 15 puntos del PBI con esta joda de consumirnos el capital. Capital humano, ¿sí? En las pruebas PISA somos un desastre. Las pruebas donde evalúan a nuestros chicos somos un desastre, ¿sí? La mitad no termina el secundario, la mitad no entiende lo que lee de los que terminan, el 70% no entiende de matemática, ¿sí? Entonces, capital humano también estamos para atrás, ¿sí? Dame un segundo. El capital institucional, no dejamos instituciones por destrozar. Es más, este gobierno, la única institución que creó es el Banco Central, ¿sí? Como refundación institucional. ¿El resto? Sigue igual. Bueno, estás optimista. Entonces, digamos, y lo otro que a mí me parece sumamente relevante, que es lo que se llama capital social. Y esto, digamos, es el motivo por el cual yo vine y acepté este debate. El capital social tiene que ver con la maldita puta grieta. ¿Qué es lo que hace eso? Que no tengamos confianza entre nosotros para hacer transacciones voluntarias. Y entonces, ¿qué hacemos? Cargamos todo de costo de transacción porque, ¿me entendés? Como me tengo que cuidar todo el tiempo de vos, entonces te vengo a ver con 5 policías, ¿sí? Con un ejército de abogados, a ver qué carajo firmo, ¿sí? Yo digo, le estoy poniendo un formato que sería el formato de negocio, pero digo, te pasaría en cualquier evento de la vida. Eso lo que hace es que llenes de costo de transacción la economía y que no carbure, que no camine, o sea, que no funcione. Entonces, una de las cosas que uno debería trabajar es también eliminar la maldita grieta. ¿Por qué? Porque eso hace al capital social. Yo creo que esto que estamos haciendo es un paso hacia adelante, es realmente un paso hacia adelante. Son visiones que en algunas cosas han coincidido, en otras no, pero claramente es la Argentina que se tiene que ver, que se pueda hablar libremente, que puedan debatir, que ver. Vos le querías preguntar algo, agregar yo igual coincido con que el capital social es muy importante, también las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, las universidades, digamos, todos esos actores generan capital social y que debe ser cuidado de alguna manera y muchas veces no es tenido en cuenta. En eso coincido plenamente. Quería volver al tema de desarrollo y de cómo esto, la mayor libertad de los mercados son países más ricos, y por ahí preguntarle a Javier si tenés los datos de cuáles son los países específicos a los cuales te referías. Bueno, digo, por ejemplo, el ranking de libertad económica lo tenés a Hong Kong o lo tenés, digamos, a Suiza, ¿sí? Tenés países. Es más, es muy interesante porque cuando vos tomás, porque, a ver, yo digo, hay algo que me tiene bastante podrido cuando te dicen, no, porque los nórdicos, ¿no? Digo, me encanta el argumento de los nórdicos. ¿Sabes qué? Los nórdicos, con las políticas socialistas, a fines de los 80, inicio de los 90, quebraron. El estado de bienestar quebró. Y todos piden esas políticas que llevaron a eso, mirando los nórdicos de hoy. ¿Qué es lo que pasó? En el caso de Suecia es emblemático. ¿Qué es lo que hizo Suecia? La presión fiscal que tenía la economía sueca era de 75% del PBI. ¿Qué hicieron? La bajaron del 40%. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo manejan el tema de la educación? El tema de la educación igualmente es muchísimo más alto que en la Argentina si uno toma la cuestión efectiva. Yo tomo nación, provincia, municipio, sí, estoy arriba del 50%. Argentina es el país que tiene la mayor presión. Pero dada la evasión fiscal, yo creo que tenemos un problema fiscal. Si le subís la presión fiscal, digamos, o sea, lo vas a matar directamente. Pero a nivel efectiva nadie la paga. Y los que más ¿cómo que no? Digamos, cuando sumas toda la recaudación, digamos, estás arriba del 37, digamos, y según como tomes los del trabajo, estás arriba del 43. Entonces ojo, porque me parece que el punto ahí central es el siguiente. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A ver, estamos de acuerdo con tener educación. Suponete que la población decidió tener educación. Bueno, todos ponemos guita, ¿sí? Para la educación. ¿Qué hace? Me superpasé de la tanda, pero no importa, vamos a emprolijar.
Pasamos la tanda, vamos a tratar de ir hasta 11:20. Te pido el favor de que nos quedemos con la tanda. Vamos a hacer un tema más de debate que me parece interesante, porque la verdad que, no sé, Marce, pero me parece súper interesante lo que estamos haciendo. Y te dejo terminar lo que estabas diciendo. Por favor. Dale, no, tranquilo. Bueno, o lo termino ahora, no sé cuándo. Termínalo. ¿Qué es no, en serio, digo, ¿cuál es el punto? Entonces, vos tenés un monto de dinero que lo distribuís igualitariamente entre toda la gente. Y la gente, ahora todas las instituciones son aranceladas, todas. Pero vos ahora tenés dinero para ir a la que vos quieras. Eso es lo que hace, le imprime competencia al sistema educativo. Entonces, si vos no sos bueno, tu institución va a quebrar. O sea, puede ser pública, puede ser privada, pero dejó de tener esa fantasía del precio cero. No hay tal cosa como los almuerzos gratis. Entonces, los tipos van y... Lo que siempre dice Marcelo. Y, digamos, las personas van a elegir aquellas instituciones que brindan educación de más calidad. Y aquellas que son malas, quebrarán, ¿sí? Y después, aquellos que reciban esa plata y no estudien, ¿qué va a pasar? No la van a recibir más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese esquema, vos generás una competencia muy fuerte en el sector de educación. ¿Y sabes qué pasa? Donde hay competencia, todo mejora. ¿A qué te crees que se debe el éxito de Argentina en el básquet? Porque veo a un señor, que ahora con un nombre medio raro que ahora no me sale, sí, que era técnico de Ferro, ¿y qué hizo? Abrió que pudieran entrar jugadores de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Generó competencia, los obligó a competir, los obligó a ir a un nivel más alto y consecuentemente hoy tenés jugadores de la NBA. Un segundo, sí, dale, los segundo países, al último que tema. mencionabas son mayoritariamente industrializados. En algún momento de su historia tuvieron un Estado intervencionista que los protegió y que protegió algunas no de cuando sus se industrias, desarrollaron. y la mayoría sí, y el desarrollo de los nórdicos también tiene que ver con el desarrollo alemán y con una puja de un mercado muy determinado y muy específico. Bueno, vamos ahora al último tema y se los voy a cambiar un poquito en relación a todo lo que hablamos. La política económica del gobierno actual. Si ven brotes verdes o si ven que se va a seguir profundizando la caída como se ve en este último tiempo. Cada uno, no sé, el último, tienen 3 minutos cada uno para decir lo que creen. A mí me preocupa la política económica de este gobierno también porque tiene un espejo en la realidad social, ¿no? Digamos, no podemos seguir debatiendo estos temas sin mirar las consecuencias que tienen las decisiones económicas en la vida de la gente, en los niveles de pobreza, en los niveles de desigualdad, en la pérdida justamente de poder adquisitivo. Javier lo decía antes, la inflación generada en este caso por la devaluación y por la suba de tarifas tiene mucho que ver con que las personas y las familias que menos tienen sufran más. Es verdad que la inflación le pega más a los que menos tienen hoy en la Argentina, y en ese sentido me parece que el escenario que se avecina es preocupante. Yo la verdad que más allá de los esfuerzos que dice estar haciendo el presidente del Banco Central argentino, no veo que haya un control de la inflación, ni mucho menos. Lo hablábamos en estos días, salió la canasta básica total, la canasta básica que está aumentando por encima de los niveles de la inflación, es decir, a los que menos tienen, más les está costando llegar a fin de mes y más difícil es y más riesgo hay de caer en la pobreza. Y por otro lado, las famosas inversiones que se suponía que tenían que venir gracias a esta liberalización también del sistema financiero y la apertura comercial de la Argentina tampoco vinieron, porque justamente yo creo que muchas de las inversiones internacionales que se dan y de muchos pasos de industrialización necesitan de un Estado presente que acompañe, ¿no? Esto se liga con el primer punto que hablábamos antes. Me parece que el achicamiento del Estado en una economía como la Argentina, en un mundo que cada vez está más cerrado en algún aspecto, me parece que nos pone en una trampa de corto plazo en donde no vamos a salir si no es con mayor y mejor mercado interno. Bueno, buenísimo. Ahora le doy los minutos a Javier. Tenemos un montón de gente que está contestando a través de Facebook Live. También me mandan mensajes directos. Le responden a Javier y dice León Nagnudel, se llamaba el entrenador del que estaba hablando de básquet. Claro. También a través del Facebook Live, algunos mensajes. Por ejemplo, Guillermo dice: y si tomamos deuda y no ajustás, ¿cómo haces para pagar la deuda?
Después Víctor Hugo dice... Porque no desde genera Goya crecimiento la deuda que están tomando, claro. los estoy viendo desde Goya Corrientes. Les mando unas felicitaciones por el impecable debate. Bueno, muchas gracias. También a través de las cuentas de Twitter, por ejemplo, Andrea Dica, genial el ejemplo de educación arancelada con voucher de Javier. No es mío, es de Milton Friedman. Sí, tal cual, es viejísimo. Y Yo acá- no lo comparto igual. Y acá el que lo perfeccionó, que es un graduado de Chicago, es Edgardo Zablowski. Ujú. O sea, digo, cuando querés escuchar a alguien que sabe de eso en serio y que está en la vanguardia en el mundo, llamalo a Zablowski. Javier. Igual a mí me parece interesante sí lo de vouchers para pensar en cosas como la renta mínima garantizada, que es toda la persona por formar parte, Bueno, que le den un voucher eso me parece solamente para deplorable. sobrevivir. El Es ingreso otro mínimo voucher. garantizado me parece un espanto, pero no importa, que necesitamos terminar. Eso también lo escribí, se llama El atroz encanto del ingreso universal, y te sugiero ver la paliza que le pegó en el ESIADE Iván Carrino a Levi Cesati, que es el abanderado de esa idea. Dale. Bueno, para finalizar los mensajes, Javier Martínez, en serio, la verdad, estoy muy maravillado con el tema del debate. Saludos a Javier Milei, es un genio. Sergio ¿alguno para mí? dice, para que el debate sea tan equilibrado, de tan biónica, salgan con juguetes perdidos. ¿Vos lo pedís? ¿Vos Yo lo no pediste tan biónica? No, yo no fui. No, digo, a mí, por favor, con el socialismo amarillo no me mezcles. Socialismo amarillo, nada que ver. buenísimo. Bueno, O sea, acá Martín le manda salud al Delfina, tenés Delfina, che. Bueno, Martín a través de las cuentas de Twitter. Mentor Chowi dice, la verdad, maravilloso el handicap del debate. Bueno, gracias a todos por seguirnos a través de Facebook Live, de Twitter, los mensajes en WhatsApp, así que muchísimos. ¿Me vas a Te doy poner ahora juguetes sí perdidos? los 2 o 3 minutos Claro. sobre lo que hablábamos de política económica del gobierno de Mauricio Macri. A ver, para mí, si hay brotes verdes, los plantó Copperfield. Porque yo no los veo, sinceramente no los veo. Y ese es el primer punto. Digamos, yo igual separaría la política económica en dos. Por un lado, la política del Banco Central, digo que desde mi punto de vista es excelente. Ujú. Es decir, no solo evitó la hiperinflación al inicio de la gestión, la inflación promedio del primer semestre del año pasado en términos anualizados fue el 60%, la inflación promedio del segundo semestre fue de 20%, los datos de lo que tenía que ver diciembre, enero y febrero limpios de estacionalidad y de regulados te dejaba en una tasa de inflación en torno al 10% y los regulados te iban a aportar 7 más, estabas adentro de la meta, ¿sí? Ya al inicio del año. El dato de marzo fue malo, digamos, el Banco Central corrigió, eso tiene que ver porque había, digamos, soltado la cantidad de dinero y frente a un evento puntual como lo que pasó con los lácteos y lo que pasó con las carnes, digamos, sobrando plata y con gente con hambre, te validaron, te anotaron, o sea, eso digo, es de manual también. Entonces, ¿existe posibilidad de que se cumpla la meta? Sí, existe posibilidad de que se cumpla la meta. ¿Por qué? Porque cuando vos, yo les conté, digo, tiene 18 meses el rezago de la política monetaria, 2 embarazos. ¿Qué quiere decir eso? Que vos, terminado la primera parte de este año, vas a estar limpiando todo lo que fue el desastre monetario que gestó Banoli. Consecuentemente, a partir de la última parte del año, vos tenés que ver una drástica caída de la tasa de inflación. O sea, y eso, digamos, creemos que es lo que va a terminar sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿Cuál sería más o menos vas a ver esa niveles de drástica inflación abajo del 1%. Bien. Mensual, ¿no? Mensual, claro. Porque, digamos, o sea, la política, digamos, que se decidió es una política gradual, no una política de combate más abierto de la inflación. Ese es el primer punto. O sea, con lo cual, eso mejora la distribución del ingreso porque deja de golpear con menos fuerza a los que menos tienen. Ese es un primer punto. Y también es bueno porque favorece el funcionamiento de la economía. El problema de Argentina tiene que ver con... O sea que podemos esperar para el 2018 un 12% anual de inflación. Digamos, está en condiciones de alcanzar las metas del año que viene también, sí. Sí. Pero, sí, claro, pero ojo. Ahora viene la parte Y complicada este del año proceso. 20 yo creo que ¿Sabés puede por qué llegar, te ¿no? lo pregunto? Fundamentalmente por un tema cotidiano. Por ejemplo, las personas que tienen que renovar los contratos de locación y te ponen 30% anual a 3 años. Y hacelo en UBIs y listo. Más fácil. En UVAs, o sea, y lo haces así y te sacaste el problema de la inflación encima. Pero, digo, al margen de esa cuestión, para mí, digamos, la parte más preocupante es la cuestión del déficit fiscal. O sea, yo no coincido con Delfina con que haya hecho justo, digamos, de hecho el déficit creció.
¿sí? Creció el déficit fiscal. Desde mi punto de vista, hoy el gobierno muestra un sobrecumplimiento de la meta, que es mentiroso, porque metió los ingresos, o sea, dice, no, nosotros teníamos planeado 0,6 y fue 0,4. Sí, pero si limpiás el ingreso del blanqueo, estás en 0,8 abajo. O sea, con lo cual, desde mi punto de vista, este año el déficit fiscal financiero va a estar en orden del 8% del PBI. Vas a tener 2 de provincia y 2 del BCRA. Vamos a ir a un nivel de déficit fiscal de 12 puntos del PBI, consolidado. ¿Por qué es importante esto? Porque las grandes crisis argentinas tienen origen fiscal. 1975 el Rodrigazo, 1982 la tablita cambiaria, 1989 la hiperinflación del Alfonsín, 2001-2002 la salida de la convertibilidad. Los déficits de esos momentos fueron 14%, 11%, 8% y 7% del PBI. Es decir, nosotros vamos a 12. Es decir, estamos yendo al iceberg. Y tenemos gente que cree que esto se arregla con política fiscal keynesiana, que eso es lo único que va a generar, sacarle recursos al sector privado, y lo que vas a ver es que te puede llegar a caer el nivel de actividad. Entonces, vos te va a dar, lo que te va a terminar pasando es que es muy probable que lo que viste en el último semestre del año, con la economía rebotando y saliendo de la recesión, ¿sí? Que es una medida técnica, ¿sí? Se puede llegar a volver en un falso positivo. ¿Por qué? Porque la presión fiscal, porque cuando vos aumentás el gasto público, algo quien lo tiene que pagar, lo paga el sector privado, ¿sabes qué? Se te va a caer la productividad. Por eso yo le diría a este gobierno, si creen que pueden ganar las elecciones haciendo caer el PBI per cápita, porque en realidad, si vos... ¿Y vos qué crees en relación a eso? No, obviamente. Bueno, de hecho, Diego Giacomini y yo fuimos los que fuimos más pesimistas con el número que le pusimos al PBI y nos trataban de locos. Hoy, digamos, se nos acercó el fondo y todos los analistas están metiendo para abajo. O sea, si vos querés buscar un analista, que le puso un número bien bajito, fuimos nosotros. O sea, con lo cual, a nosotros nos parecía imposible lograr el 3,5 porque implicaba un crecimiento entre puntas del 8-9% que no se va a dar. Es más, para que se den una idea, la salida de la subprime en el 2009, que volaba la economía argentina, si vos replicás esos números a esta situación de Argentina de hoy, ¿sabés cuánto te expande la economía? 2,8. Y no tenemos ni esos términos de intercambio, ni esas tasas de interés internacionales. Ni a palos iba a llegar al 3,5. O sea, ahora están todos viniéndose al 2. Vamos, muchachos, los esperamos. Quizás, ¿sabés qué? Me parece que con Giacomini vamos a tener que revisar los números. Bueno, más mensajes, ¿no? Felicitaciones, buen debate, con mucho respeto, que es lo que hace falta. Marina, a través de WhatsApp. Nicolás García dice, estoy recopado, igual me quedaron muchísimas preguntas. Sí. Espero que, bueno, a través de Twitter, ¿no? @Rosy Delfina y @JMilei. JMilei. Ahí le van a hacer una pregunta. La verdad que además ambos son muy tuiteros. Sí. Muy tuiteros. Les gusta tuitear a los dos, ¿no? No sé, qué sé yo digo... Es para el capital social, se supone, no sé, digamos. Es buen punto ese. Yo no creo que hacer un aporte al capital social... Me piden ya, pero digamos... Si querés, hacer algún comentario, pero cortita, que me parece que era lo que te decía antes de como reunir un poco todos los puntos. Es, ¿qué pasa con...? Porque al fin y al cabo, todo lo que Delfina desde el principio contó, que propone, que tiene que ver con distribuir o redistribuir, ¿no? Como sea el término, tiene que ver con dinero, evidentemente, que el Estado no genera. O sea, que el Estado administra de los... El Estado incentiva de la generación a veces. Claro, pero no genera recursos genuinos el Estado. Creo que por ahí tal vez podríamos discutir el tema de loterías, pero después lo vemos. Pero generar no genera, son todo dinero de las personas que... Yo tengo un artículo sobre eso, te lo dejo. Se llama, la justicia social es injusta. Entonces, lo que decía es, las personas digamos, pagan impuestos, ¿o no? ¿De dónde se financia el Estado? Los impuestos, no es muy... Entonces... El Estado también genera actividad económica y tiene participación en empresas y además justamente la redistribución y vía demanda. Pero no lo hace vía esos dividendos, claro, Delfina, no lo hace con los dividendos eso, la redistribución. La redistribución del ingreso, a ver, la redistribución del ingreso, financia el servicio público, pero redistribuye, esa es la no, a ver, yo te voy a hacer una pregunta a vos. Digamos, ¿vos creés en la igualdad frente a la ley? Sí. Ok, ¿vos sabías que redistribuir el ingreso mediante la política impositiva es tratar de modo distinto frente a la ley a la gente? Es castigar al exitoso, donde vos castigás al exitoso, donde vos castigás al exitoso, ¿sí? Para dárselo a otro. Y en realidad, ¿sabes a quién terminás perjudicando cuando haces eso?
¿sabes qué? Tu salario en el fondo va a depender de tu productividad. Ahí se va a Y preguntar. cuando yo castigo el Tenemos que cerrar, capital, chicos. cuando castigo el capital, ¿sí? Castigando al exitoso, se achica el capital en la economía, y al que termino perjudicando es al que menos tiene. Les pido disculpas, pero bueno, tengo que poner la tanda y después, bueno, nos despedimos. Gracias, Javier, gracias por haber aceptado el debate en Radio Sónica. Pero encantado de la vida, ¿por qué no lo habría de aceptar? Y Aparte, seguro- digamos, un placer discutir con Delfina. Y seguramente en algún momento te voy a invitar de mi programa puntualmente para hablar de economía. No, pero es a mejor solas. con Delfina. Así nos chocamos. No, digo, pero no, digo, me parece que ha sido un debate muy productivo Sí, sí, y positivo sí, para obvio. demostrar que la grieta no somos nosotros, serán otros. Serán otros, pero digo, nosotros no. Delfina, muchas gracias por aceptar No, también el debate. Gracias a ustedes, encantada de estar acá siempre en Radio Sónica. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una tanda. Obviamente, después van a tener todo subido a la página de Radio Sónica, tanto los videos como la descripción de lo que fue el debate, y lo van a poder seguir a través de canalfavorito.com. Así que agradecidísimos por este espacio que ha salido muy bien, y tengo infinidad de mensajes en Twitter, en WhatsApp. Así que gracias a todos por estar escuchando.